Para conseguir cómplices necesito muchos, porque vamos a desestabilizar el sistema. Basta. Y es más sencillo de lo que creen. No nos vamos a tener que poner capuchas, ni pasamontañas, ni arrojar molotovs, ni agarrarnos a madrazos con... ya dije una, perdón. Con los granaderos es mucho más sencillo, pero requiere, eso sí, mucha voluntad. Quiero primero preguntarles a los que están aquí reunidos, levanten la mano. Hoy casi todos los ponentes han nombrado género. ¿Alguien podría, así con toda la tranquilidad del mundo, pasar enfrente y explicar qué es género? Levante la mano el que esté así, con todas, con los pelos de la burra en la mano. Una. Y acaba de ir hoy en la mañana a un foro. Bueno, género, normalmente uno piensa géneros, ¿qué? Los géneros, las telas, géneros musicales, géneros fílmicos. Y si acaso... a mí yo creo que la mejor respuesta me la dio un niño entrevistado en Diálogos, es, pues género es las niñas de rosa, los niños de azul. Eso es género, eso es una visión de género. Es decir, es el manual que te entregan con el chamaco cuando te lo dan en el hospital o la partera y dicen, esto es como se debe de comportar su niño o niña según los genitales que traigas, ¿verdad? Y entonces ahí se jodió la cosa. ¿Por qué? Porque entonces la niña... no puede gritar, pero puede llorar. Y el niño no puede llorar, pero puede gritar. Y esos son los dos sentimientos que le enseñan al Señor para toda la vida y ir lidiando con ellos. Y entonces la cosa se empieza a complicar, porque aquí empieza el asunto. Este machismo, vamos a decirlo así, lacera a todos. Imagínense que a Mauro, a cualquiera de los compañeros, les dijeron que para todo tenía que reaccionar con un... Oye, ¿cómo te fue el trabajo? Oye, ¿y qué te dijo tu jefe? ¿Ya valió? O sea, no hay tintes medios. Y a las mujeres tenemos todo un abanico maravilloso de cómo llorar, ¿verdad? Pero tampoco nos podemos externar. Esto tiene podrido al mundo. A los señores me los hace de veras lisiados emocionales, discapacitados domésticos. De veras, ni cómo freír un bistec. El bistec lo conocen cuando están a solas en el baño. O sea, una tragedia. Entonces, también de veras los priva de muchas cosas, de las delicias del paternaje que ahora están descubriendo algunos y es toda una belleza. Los obliga, quién sabe, por obra y magia del Espíritu Santo a tener siempre todas las respuestas a todo. Y claro, por eso se apanican cuando uno chilla, porque no saben qué hacer. Y el manual decía que él se las tenía todas consigo. Eso es desastroso. Además otra, que tienen que estar siempre dispuestos sexualmente, con ganas y poder. Y si no puede, como que ya no son tan hombres, ¿no? Y si ya no llevan el dinero a la casa, luego ya ni se les para, porque el manual dice que tienen que llevar el dinero a la casa y por ende todas las viejas serán suyas. ¿Y dónde se replica todo esto? En los libros de texto. Ahora, no pensemos que este feminismo del que hablaba tan hermosamente nuestro compañero es Lupita D'Alessio o Paquita la del barrio. El feminismo es más un movimiento político y además es una postura ante el mundo que tiene muchos rostros. Los que buscamos equidad y género, yo todavía no he hecho suficientes méritos para decir que soy feminista. Entonces, uno se pone a pensar en este manual, ¿qué diablos es ser mujer? Ser alguien empático, sensible, que puede estar en el departamento de quejas, ¿no? Es una belleza. Bueno, ¿y qué es ser hombre? Lo que sea que no sea femenino. ¿Pero cómo? Si tenemos los mismos genes, por el carajo. Bueno, y entonces ya quedamos en esto un acuerdo. Eso no es feminismo, eso no es equidad y género. Ahora, las mujeres luego nos dicen, hay machos porque ustedes los crían. Perdone usted, eso no se mama, ¿ok? El problema es que la formación viene de los libros de texto, los comerciales, la nana y hasta la ausencia del padre forma. Eso es el problema.
Eso es el problema. Nosotros nada más creo que parimos y dijimos, serás un macho. No, pero también nosotras hablamos con machismo. Nuestro lenguaje es el machista. ¿Qué creen, que nos criamos en Marte o qué? Bueno, dicen que en Venus. No, ni madre. Estamos igual que ustedes y por eso tampoco nosotras podemos librarnos de ello. Por ejemplo, le ascienden el puesto a una compañera. Seguro se las dio al jefe. Eso es machista. Perdónenme. Hijo, qué fea salió la Miss Universo. O sea, no más. Eso es machista. Ahora, incluso cuando agredimos a un hombre para denostarlo, para pegarle en donde sabemos que lo pone en deuda, porque el Señor tiene que demostrar que es varón, todo con el pene, por eso decimos que es falocentrista esta sociedad. Entonces, les poco hombre, no, hombre, ni se le para. Eso es machismo. Eso es machismo. No estamos hablando de que nos vamos a volver castradoras, o sea, no, ya somos. La cosa es dejar de serlo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto en lo que estamos envueltos? Yo los invito a que tomemos esa pastilla azul de Morpheus y descubramos la Matrix, por fin. O sea, yo no tuve una universidad, Diálogos en Confianza fue la universidad que no tuve, y a fuerza de conocer personas como estas maravillas que hoy han hablado, de un día me puse los lentes de género y dije, ¡ay, güey! O sea, fue como descubrirme desnuda, y eso no es por pudor, es por mal gusto, delante de todo el público. Y entonces oyes frases como la señora que está embarazada y dice, yo me alivio en mayo. No mames, ¿qué estás enferma o qué? Mi esposo ya no me usa. O sea, ¿cómo? Les juro, estos son frases cotidianas en muchos niveles. Les leo otra vuelta. Mi marido sí me ayuda en casa. No, güey, ¿cuál te ayuda? Le toca. El que destiende la cama tiene que ayudar a tenderla. Me da permiso de trabajar. Esa es hermosa. Todavía se escucha. Yo como quisiera que me lo prohibiera mi marido. No hay forma. No hay forma. Y ahorita van a ver. Mi marido me engañó. Pero la Cusca es la cabrona con la que se metió. Él no, ¿verdad? Él lo agarraron amarrado. O sea, otro. Ay, sí la violó, pero andaba de provocadora, salió con minifalda. No mames. O sea, eso es machismo. Cuando Kalimba, ¿se acuerdan? Oye, ¿es menor de edad? Sí, pero la vieja se metió en su cama. Sí, cabrona, pero es menor de edad. O sea, ahí el consentimiento vale gorro. No es que venga la venganza y ahora yo me voy a salir a emborrachar y a buscarme a todos, y señoras, agarren a sus pollos porque ya llegó la gallina, pechuga de doble acá, ¿no? No. No se trata de eso, no es otra vez machismo a la inversa. Sin embargo, por ejemplo, amos de casa. Mi marido es amo de casa, pero hay una gran tragedia, él no lo eligió. O sea, él no quería hacerlo, como la mayoría de las mujeres que lo están haciendo. Le tocó porque perdió la chamba y entonces yo conseguí otra chamba. Y bueno, pues, ¿qué se quedó haciendo él? Pues lo que urgía en la casa, ¿no? Y entonces, ahí se cuenta la telenovela con doña Elvira, ¿no? Que es nuestra empleada del hogar, ahí se echan la mano, el señor es medio chef, le cocina. Pero esto le trajo una gran frustración, porque truncó su carrera. Porque además no se siente productivo y todavía le pega dolorosamente el manual, en donde dice que si él no lleva dinero a la casa, pues no es hombre, ¿verdad? Y yo llevo dinero, ¿y qué hago? Exijo sexo. Y a él le duele la cabeza. Es terrible. No encontramos la equidad. Solo se voltearon los papeles y así no funciona esto. No funciona, se los juro. Ahora, imagínense nada más. Esto suena a risa entre frases, no sé. Ustedes han llegado a un restaurante, 11 chicas juntas, gritando, riéndose. Llega un caballero y le dice, ¿por qué tan solitas? Y ese tipo de cosas. Bueno, esto suena a risa, pero se traduce en cosas dolorosas, molestas. Ahora, varones, mujeres en la universidad, se ha hecho estudios de que 7 de cada 10 han sufrido violencia de género, hombres y mujeres. Y además se les preguntó a mujeres, ¿tú has ejercido violencia de género? Y dicen, sí. Lo que decimos, por ejemplo, con la empleada del hogar.
no tenemos sororidad con ella, hermandad. Las mujeres nos ensañamos, porque como decían, el trabajo en casa solo se nota cuando no está bien hecho. Nadie ha llegado y les ha dicho, qué bien barriste, mi amor. Claro que no. Oye, vieja, aquí no has pasado la aspiradora. Ese es un problema. Ahora, aquí el asunto está tan grave, en donde de veras se ensañan con muchas de las estudiantes y también de los estudiantes, es que viene a grados en donde el rostro de la pobreza es femenino. La pobreza tiene cara de mujer a nivel mundial. Nosotras estamos produciendo, se dice que 3/4 partes de la riqueza del mundo, empezando por el trabajo hecho en casa, porque gracias a que alguien hizo el trabajo en casa y mandó peinadito, bañadito y cogidito al señor, va y produce en una empresa que sostiene el sistema. Hasta hace poco se está empezando a considerar como parte del Producto Interno Bruto. Bueno, pero el problema es que de toda esta riqueza que se produce, las mujeres de todo el mundo no poseemos ni el 10%. Y claro, y si en el 10% está la reina Isabel, Madonna y Angelina Jolie, ya se jodió. Creo que eso es lo único que puede desestabilizar esto. Entender que las cosas que nos vendan no nos van a hacer lo que somos, ni nos van a sacar de los problemas que tenemos. Y yo ahora por eso los invito a que lo pongamos en práctica. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Hay algo que yo he pedido desde hace mucho, pero solo era una idea guajira y volando al viento. Necesito cómplices, y aquí de una vez ya estoy, embarcando a mis amigas organizadoras de TEDx, porque ellas me embarcaron a mí y me dijeron que esto era posible. Vamos a presentar ante la Comisión de Género, ¿están invitados, maestros?, a pedir que se elabore una ley en la Cámara en donde sea obligatorio en la enseñanza, la materia de equidad y género desde preescolar, que sea obligatorio, en donde se cuide cada figura, ya ni les digo falta de ortografía de los libros de texto. Hay que solicitarlo, hay que obligarlos a que esto suceda. Nosotros necesitamos unos lentes de género, es un parche, pero las generaciones que vienen lo pueden vivir. ¿Cómo no los contaminaremos? Obligando también a que todo burócrata y funcionario público o aquel que preste un servicio tiene que cursar una materia de género. Así como se les está ahora enseñando a profesionalizarse en la carrera burocrática, bueno, que se la tengan que hinchar a fuerza. No llegar nunca más ante un MP y que digas, mi marido me golpeó y te conteste, ¿para qué se casa? O sea, eso va a tener que ser obligatorio. Que se entregue el manual de la más sencilla forma y en la lengua de cualquiera de nuestros hermanos a la hora de casarse, cuando le entregan el niño, en lugar de andarles leyendo la epístola de Melchor Ocampo, que les entreguen este manual de equidad de género. Tal vez va a ofender muchos abusos y costumbres. Hay abusos y costumbres que tendríamos que rescatar y hasta empaparnos de ellos, como el tequio, pero hay abusos y costumbres. No puede venderse una niña, aunque se disfrace de regalos. Eso se tendría que entregar en todos los idiomas. Yo creo que lo podemos lograr, porque pues somos minoría, ¿no? De 52% de la población, por lo menos las mujeres y muchos de los hombres conscientes. Entonces están invitados, entren a las redes de TEDx y vamos a moverlo, vamos a jugar a esto. Y yo creo que es la única forma de pasar a construir ciudadanía, a no solo quedarnos en el retweet, que también funciona, y a usar una frase que está aquí una querida amiga que me la enseñó: pasar de la indignación a la indignación. Están bienvenidos. Gracias.